Hola, desde la red Corimi te damos la más cordial de las bienvenidas a esta pequeña cápsula que hemos hecho en donde estamos viendo sobre lo que es el duelo, lo que son las pérdidas y lo que significa estar pasando por este proceso en donde tenemos muchas características, muchos elementos que tenemos que buscar de acuerdo a las crisis que están presentándose en esta parte de nuestra vida. Esto se ha llamado, esta cápsula, de siento que perdí la razón, porque precisamente el duelo es un proceso en donde sentimos que estamos perdiendo totalmente la razón, que es un momento en donde toda nuestra vida se ha cambiado, se ha transformado, se ha hecho añicos, se ha hecho pedacitos, y entonces esta nueva forma de vivir nos va a crear nuevos sistemas también de creencias, de hábitos y de nuevas formas de ir caminando por la vida. Bien, entonces cuando estamos hablando sobre estas características, vamos a identificar que el proceso del duelo es precisamente eso, una serie de elementos, una serie de pasos en que vamos a ir dando, integrando nuevamente el sistema que es nuestra vida. ¿Y qué es esto de un sistema? Bueno, un sistema es un momento de reconocer y recordar que es una parte compuesta, un proceso compuesto de diferentes partes. Y entonces nosotras y nosotros somos partes, somos elementos de otro sistema. Yo soy una persona y estoy inserta en un sistema familiar. Y a la vez mi sistema familiar está adentro, en conjunto, de un sistema comunitario, de un sistema vecinal. Y a la vez, mi sistema vecinal y comunitario está dentro de un sistema cultural, donde compartimos estas culturas. Y mi cultura a través está también en un sistema social. Entonces, cada persona estamos dentro de diferentes sistemas. Por eso, cuando nosotras y nosotros estamos hablando de que nuestro sistema de vida se transforma, se cambia por la pérdida de un elemento, entonces nosotras y nosotros vamos a entender que va a haber diferentes características, diferentes elementos también de nuestra persona que también adentro de nosotras mismas, de nosotros mismos, somos un sistema. Y estas características, nosotros tenemos aspectos cognitivos, afectivos, conductuales, fisiológicos, sociales y también espirituales. Y todas ellas estamos dentro de un elemento, un contexto histórico, social y cultural. ¿Y por qué esto? Bueno, porque yo como persona estoy dentro de este sistema contextual en este momento. Yo puedo decir que estoy viviendo en una circunstancia y en esta circunstancia histórica y cultural estamos viviendo, por ejemplo, ahorita en cuestiones de pandemia. Y entonces yo como persona voy a entenderme diferente a que si no tuviéramos la crisis de la pandemia, donde no estuvieran los cambios derivados de la pandemia. Los cambios derivados de esta crisis van a dar muchas diferencias y por lo tanto es normal totalmente sentir y pensar diferente cuando estamos en el proceso del duelo porque hemos perdido a alguien, a algo que es totalmente significativo. Y esta cita de Bob Marley me gusta, que dice que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Y si lo reflexionas y en este momento lo identificas y dices, ¿será cierto? ¿Será cierto que yo ahora que estoy viviendo una pérdida significativa o que estoy viendo a mi familiar, a mi amigo, a mi amiga, a mi vecino sufriendo una pérdida, ¿es normal lo que está pensando? ¿Es normal lo que está sintiendo? Y la respuesta es sí,
Es totalmente normal sentir, pensar y actuar diferente cuando estamos en un proceso de duelo. Va a haber diferentes manifestaciones, porque dijimos que éramos un sistema. Y estas manifestaciones pueden ser cognitivas. Y la mayoría, por eso decimos, estoy perdiendo la razón. Creemos cuando estamos adentro de un duelo que esto, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando es una pesadilla. Y sentimos que estamos perdiendo totalmente la razón. Sentimos que hay algo que me cambia totalmente y yo ya no soy la persona que solía ser. Por lo tanto, muchas veces vamos a tener confusión, alucinaciones visuales, fugaces y breves. ¿Cuáles? Pues voy a sentir que lo acabo de ver a la persona, aun cuando ya sé que murió, que ya no está, puedo escuchar su voz y también va a haber confusión en donde me siento totalmente perdida, no sé a dónde dirigirme, se me olvida todo porque tengo dificultades de atención y concentración, no puedo aprender, no puedo estudiar nada. Quizás ahora pueda yo entender por qué en mis notas voy bajando, en la escuela no me está yendo tan bien o estoy cometiendo muchos errores en mi trabajo. Bueno, porque es precisamente estos elementos que me van cambiando, porque hay preocupaciones y hay pensamientos y se me viene una y otra vez a la cabeza esas imágenes, esos pensamientos y cada rato se me viene a la mente lo que estuvo pasando. Y entonces también empiezo a tener obsesiones, puedo llegar a tenerlas y en esta puedo llegar a evitar los recuerdos y entonces puede pasar que ya no ni entienda ni comprenda qué pasó, qué sucedió. Incluso hay personas que evitan pasar por donde están, evitan hacerlo y evitan hasta el día, ya se olvidan de todo esto. Por lo tanto, se habla de que hay distorsiones cognitivas. En este sentido, es decir, bueno, estas distorsiones cognitivas le llamamos porque yo pienso, siento que todo me pasa a mí, como que si nada más me estuviera sucediendo a mí. Y vuelvo a pensar o a creer que jamás voy a volver a sonreír, que jamás, nunca, jamás, jamás, jamás voy a poder querer, jamás, jamás, jamás voy a poder sentir el sol en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque estos son de algunas de las distorsiones que yo puedo estar pensando por estas manifestaciones. Pero también hay manifestaciones afectivas. ¿Cuáles son estas? Afectivamente yo me puedo sentir con impotencia, me siento sola, me pregunto qué va a ser de mí, o me siento insensible, que no siento nada, con vacío, o con muchísimo anhelo, tengo muchas ganas de mirar a la puerta y sentir que voy a llegar, que lo voy a ver en cualquier momento. Va a haber también como una tristeza, una apatía, un abatimiento, en donde solamente quiera estar llorando, incluso aunque no pueda. Y eso es algo muy, se dice, contrastante, muy paradójico. A veces las personas en un contexto sociocultural no se nos permite llorar. En esto no se nos permite y se nos dice, no es bueno que llores, no es bueno, déjalo partir, déjalo que tus lágrimas ya no la detengan. Y entonces eso, como estoy en este sistema cultural, eso me hace sentir ira, frustración, enojo, porque me enoja incluso con Dios, me enojo con la vida, me enojo con todos mis vecinos, con los médicos, con todas las personas. Y hay culpa, mucha culpa. Muchas veces siento como que si yo hubiera hecho algo diferente, si yo le hubiera puesto, si yo le hubiera dado. Y ahora en la epidemia del COVID, precisamente la culpa y el autorreproche es muy, muy, muy socorrido como una de las manifestaciones afectivas. Si no le hubiera llevado al hospital, si no le hubiera llevado con ese médico, con esa médica, si no le hubiera dado, o si no hubiera salido, si no hubiera encontrado. Entonces el hubiera está remarcándome con una culpa
y ese pensamiento se me viene una y otra vez. Hay también fisiológicas porque siento que no quiero comer nada o por el contrario que estoy come, pero todo me sabe mal y hay ese vacío en el estómago o puedo tener una opresión en mi garganta, siento mi pecho apretado, siento palpitaciones, siento un golpe en el estómago, puedo tener problemas musculares y ahí siento que lo traigo desde que me despierto. Entonces ese dolor que me duele la cabeza, me duele todo, y es precisamente por el duelo, por la situación de pérdida que estoy pasando. Hay una falta de energía total. A veces es como una sensación de debilidad. No quiero hacer nada, todo me da vueltas, todo me duele, hasta los huesos me duelen. Y entonces hay alteraciones del sueño, de la alimentación, pesadillas, y entonces estos son elementos muy importantes que me van a decir que es normal que yo los tenga, porque estoy viviendo en un duelo. Y si yo conozco entonces a una persona que acaba de tener una pérdida, voy a poder entender y comprender que es normal que pase por esto. Te invito, te invito para que tú lo veas, dos cuentos. Una se llama El vacío, que es el proceso del duelo. Y son cuentos maravillosos. Son cuentos que nos van diciendo cómo se puede ir aprendiendo a vivir con este dolor. Y hay otro, si tú has visto, conocido o vives ahora la muerte de un hijo, una hija, bueno, también está este recurso que te va a poder ayudar a entender un poco más esto que te acabamos de comentar de los elementos. Y las canciones, bueno, las canciones siempre nos van a dar un cariño, un poco de paz o una puerta que abra nuestras emociones y nuestros sentimientos. Te invitamos también, El amor nunca termina, para que tú la puedas escuchar un poco y la puedas disfrutar ahora que estás conociendo sobre el duelo. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar son manifestaciones conductuales. Me salen solas las lágrimas, los suspiros sin querer, guardar, atesorar objetos y tenerlos siempre junto a mí, la blusa de mi madre, la blusa de mi hija, el chaleco de mi padre, siempre traerlo, y entonces yo los llevo, y eso es normal en los principios. Visitar frecuentemente en los lugares que les gustaban a las personas, o también esto puede suceder, sentir que me llaman o llamarles a pesar de que ya sé que han muerto. También puede ser, y eso es muy común, fíjate, en los hombres. Los hombres les da mucho por estar haciendo y actividades, se vuelven, pero sí, muy obsesivos con su trabajo y buscan estar haciendo y haciendo. Porque estas son una de las formas en donde yo trato de sacar mi dolor. Y hay descontrol, olvido en las actividades de la vida diaria. Una vez una señora me decía, muy acongojada, muy triste, es que no es posible que mi hijo se me haya olvidado del kinder cuando todavía íbamos a presenciales. Y me dijo, no es posible que lo haya hecho. Sí, sí es posible. Dejaste la cocina, dejaste algo prendido y se te olvida, por supuesto. Pasaste varias cuadras y ni siquiera te percataste, no supiste cómo atravesaste esa avenida que es peligrosa. Esto es parte del duelo. Por eso siempre decimos que si estás en las primeras fases del duelo, debemos de tener mucho cuidado porque la atención, la concentración se va a cambiar, se va a tener problemas y entonces hay que tener esto en mente para entender que yo o las personas que están a mi alrededor y que están viviendo un duelo pueden también pasar por lo mismo.
Por lo tanto, es importante que empecemos a entender que los recuerdos, mi memoria, mi asociación van a estar siempre allí y se van a quedar allí y allí van a estar. Y entonces, cada vez que yo pueda, quiera, desee, voy a poder volver a encontrar, voy a poder encontrar ese camino de mis emociones, de mis pensamientos, de mis memorias y en donde yo voy a poder estar con esa persona. Y si yo entiendo, yo comprendo, voy a poder poco a poco a ir caminando. Otra de las manifestaciones sociales es el aislamiento social. ¿Por qué? Porque cuando estoy en duelo, a veces no quiero juntarme con nadie. Prefiero estar solo o estar sola. O por el contrario, no soporto estar sola. No soporto la soledad. No quiero que nada, en ningún momento, dejar de estar sin compañía. Me decía una persona, murió mi hermano y ahora con él vivía, con él estaba y no quiero en ningún momento separarme ya de nadie. Y me da mucha angustia estar. Bien, entonces a veces eso puede pasar. Por un lado, no quiero ver a nadie y estaba diciéndome una señora, yo no sé qué hacer. Todo el mundo me mandó decir muchas cosas, que tuviera confianza en la voluntad de Dios, que todo estaba arreglado en el cielo, que no llorara más. Muchas cosas que yo le llamo el camino del infierno lleno de buenas intenciones. Esto es, la gente nos va a dar muchos consejos en donde muchos de ellos son de buena voluntad, pero esa buena voluntad no necesariamente me van a dar la paz que yo ocupo, la paz que yo necesito, el respeto por el dolor que yo estoy viviendo. Y entonces ahí entender esta intolerancia, porque yo voy a enojarme porque las otras personas se pueden reír, me voy a enojar porque las otras están diciendo, comentando, y esto también tengo que entender. Así como yo quiero que me respeten, voy a poder entender y respetar que para las otras personas la vida sigue y que es la mía es la que está cambiando, la mía es la que se ha transformado. Y esa sensación de soledad, aunque esté en familia, aunque esté rodeada, es una de las características. No importa que estemos aquí, mi esposo, mi pareja, mis amigos, mi madre, mi padre. Esta sensación de soledad por la pérdida es también muy común y es normal que tú. Y otra que a algo les causa mucho conflicto a muchas personas es las manifestaciones espirituales, porque se replantean sus creencias, se replantean aquello de lo que estaban haciendo, diciendo, conformando como una religión. Y entonces se sienten abandonados por Dios. Y siento que todo lo que hice por pedir milagros, por pedir formas, por pedir que me hicieran lo que yo quería, bueno, en ese replanteamiento de creencias tenemos que entender, porque muchas veces empezamos a creer que el Dios en el que creíamos como misericordia, como bondad, ahora lo sentimos amenazante, ahora lo sentimos castigador. Y entonces esto nos va a replantear, porque una cosa es la religión, que a veces solamente la repetimos por este contexto sociocultural que vivimos, pero también ahora sí es importante que nos replanteen nuestros propios valores, la construcción de lo que es mío, de mi propia importancia, de lo que yo voy a considerar valioso para mi vida. Y esto también se va a ver, porque hay afectación en mi sentido de vida, porque esto empieza a considerarse porque no se le teme más a la muerte,
Muchas gentes dicen, ahora que ha muerto mi familiar, la persona a la que yo quiero, ya no tengo miedo porque también puedo encontrar. Y eso me está hablando de una esperanza, ¿sí? Y esa esperanza también me da una conciencia de que yo puedo llegar a morir. Y esto también me cambia mi sentido, me va a cambiar mi sentido de vida. Y en eso tenemos que empezar a buscar, porque la pregunta, ¿por qué me pasó a mí? Va a tener una respuesta diferente, recordando que el por qué me pasó a mí puede convertirse en qué puedo aprender ahora que ha pasado esto en mi vida. Y eso es una oportunidad que podemos tener ahora en el proceso del dolor que estamos viviendo. Bien, otro de los recursos que te invitamos a que veas, este es un cortometraje de cómo afrontar el duelo. Nos gustaría mucho que lo vieras porque en este nos va diciendo pequeños tips, pequeñas estrategias que podemos ir haciendo. Estas pequeñas estrategias son únicas. Recuerda, el duelo es único, es personal y no vuelve a repetirse. Solamente vivo el duelo de la forma que hoy lo estoy viviendo. Y entonces, en este sentido, hay diferentes estrategias, diferentes formas pequeñitas que yo podría hacer, pequeños ejercicios que te pueden ir ayudando para cómo afrontar el duelo. Nos gustaría como parte de Corimi que tú los hicieras, que tú revisaras este material porque lo hemos elegido pensando que pudiera darte una respuesta. En este momento yo te diría, hay que tener confianza en nuestros recursos. Cuando estamos viviendo el duelo hay que tener confianza en nuestros recursos. ¿Por qué? Porque yo tengo recursos, recursos familiares, recursos sociales, recursos psicológicos. Recursos son todos aquellos elementos que me van a ayudar para solventar una situación. Y entonces en esto, a pesar de nuestra ausencia, yo puedo encontrar nuevas formas, nuevas ideas y nuevos elementos y solamente puedo hacerlo a través del reconocimiento de cuáles son los recursos que yo tengo, cuáles son estos puntos de apoyo que me van a servir para encontrar estos recursos. Y uno es precisamente el entender que estamos en un proceso, que estamos en un sistema y que cuando los que amamos parten, mueren, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Y eso es algo maravilloso, sí, doloroso, pero tenemos que entender que estamos en un proceso y el proceso empieza y empieza poco a poco a transformar nuestra vida. Y todas las crisis que podemos vivir nos pueden llegar a aprender nuevas formas, nuevas estrategias para encontrar. Por lo tanto, si siento que perdí la razón, si siento que estoy en un pozo, si siento que estoy en una pesadilla, si veo a lo mejor a mi vecino, bueno, puedo entender y comprender que eso es lo que está pasando. Puedo ahora comprender que es normal esto que están viviendo. Y hay que encontrar entonces estrategias. Hay que encontrar esas estrategias. Y hay que hacer un recordatorio muy grande de que estamos sin duelo y que es normal sentirnos así. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿qué te parece si haces un recordatorio? Y yo siempre digo, ¿por qué no hacemos un pequeño ritual? ¿Por qué no ponemos una fotografía, un recuerdo, algo que nos diga grandemente, que te diga, tú estás en duelo el día de hoy y es normal sentirnos hoy
tristes. Hoy es normal sentirnos que no tenemos ganas ni de comer, pero que también es normal que yo pueda sentir un abatimiento, una tristeza, que no pueda recordar. Pero entonces también puedo entender y comprender que si esto es normal, tengo estrategias para resolverlas, tengo recursos, tengo formas, tengo elementos que puedo hacer. ¿Cuál otra elemento puedo hacer? Bueno, puedo programar actividades o para darnos un descanso o bien para organizarme. Programar actividades del día al día. ¿No tienes ganas de levantarte? ¿No tienes ganas de hacer nada? Ok. Pero ¿qué te parece si te programas, aun cuando no tengas ganas, de levantarte y 5 minutos caminar un poco cerca de tu casa? Levantarte, bañarte, cambiarte. Sí, sabemos que no tienes ganas, pero hacer un pequeño esfuerzo te va a ayudar poco a poco a ir levantándolo. Y eso va a ser una forma de cuidarnos. Cuidarnos es respetarnos, respetar el dolor que estoy viviendo, respetar lo que estoy sintiendo, pero también hacer una forma de ir al médico. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que también los procesos que yo tenía, si a mí si me daban dolores de cabeza, pues me van a dar migraña. Si yo tenía dolores de estómago, me van a dar gastritis, colitis. Entonces, irme a hacer un chequeo médico es recomendable. Comer, no tengo ganas. Sí, aunque sea un poco, lo entiendo. No te vas a ver bien. Sí, lo entiendo. Todo te vas a ver como a sabor a metálico, a cuchara. Sí, ya lo sabemos. Pero aunque sea un poco, unas galletas de proteína, unas nueces, aunque sea poco, pero eso. Lo importante también de descansar. Mucha gente me dicen, es que no duermo. Sí, el dormir va a ser completamente diferente. Trata de descansar. No te obligues a dormir, pero sí, oblígate a descansar. Descansar significa relajarse. Descansar significa darse una pausa. Descansar significa que en la noche respiremos, hagamos ejercicios. En la red están también varios ejercicios de respiración para que disminuya la ansiedad, para que disminuya el malestar. Te invitamos a que los veas también y esos te van a ayudar también a hacerlo. Y otra es hacer una bitácora. Es muy bueno escribir y poder encontrar una bitácora, decir, hoy me sentí muy mal, pero hoy me sentí más o menos. Sí, poco a poco ir recordando, lo va a ir haciendo más, más, más y más, de forma que vaya haciendo como unas pequeñas historias y voy pudiendo armar mi nueva historia de vida. Porque uno de los recursos más importantes que tenemos es la familia. Y entonces la familia, allí está. Y la familia muchas veces está sufriendo, no solo por el duelo que está viviendo cada persona, sino porque no puede resolver el dolor de las personas que están también alrededor. Entonces, si yo levanto mi vista de no hay dolor, de mí estar dentro de mí y veo y levanto, me voy a encontrar con la mirada de la otra persona que tal vez esté en la misma situación. Es muy común que la familia cuando tiene una pérdida se pierde la calidad de las relaciones porque no quieren decir nada y muchas veces encontramos que una persona dice me quiero hacerla fuerte para que las otras no se desmoronen,
es mejor que yo junto con ellos compartamos. Por eso, mi familia, puedo crear nuevas estrategias para el dolor, llevarlo en conjunto. Y la familia siempre es el recurso importante de cómo darme, cómo relacionarme y a lo mejor cómo perdonarme y a lo mejor cómo hablar ahora cosas para no posteriormente arrepentirme. Y entonces estas son oportunidades para hablar en familia, para compartir, para estar en la familia. Por lo tanto, en nuestra red deseamos que este conocimiento sobre algunas de las características del duelo vayan a establecerse y que desde la red Corimi puedas entender y comprender más sobre técnicas, estrategias, sobre recursos que estamos teniendo, y esas técnicas y estrategias podemos estarlas compartiendo. Lee el material que tenemos, puedes tener acceso todas las veces que tú quieras, todas las veces que tú lo necesites. Recuerda que lo podemos hacer en conjunto. Y así puedes también acudir a hablar a el sistema que tenemos establecido. Entonces encontrémonos, háblanos, contáctanos. Buscar apoyo es una muy buena opción. Siempre desde la red Corimi te lo vamos a estar diciendo. Así que si hoy te sientes desanimada, triste y sin ganas de nada, tenemos allí un lugar al cual podemos acudir. Hay otras opciones, muchas otras más. Así es que podemos también detener el proceso del sufrimiento para tener un proceso de duelo adaptativo, funcional, que me ayude a ir aprendiendo a caminar por esta vida. Deseamos que todos los comentarios que tú quieras hacer, deseamos que nos lo compartas y que también si esta cápsula, bueno, acuérdate que hay que revisar las anteriores y te invitamos a ver las que están a continuación.